Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a este sitio. Yo soy Giselle y esto es Experiencias de la Vida, el lugar donde siempre hablaremos de maternidad, de crianza, de educación, de niños, de familia y de temas de nuestra vida diaria. Bueno, primeramente voy a empezar este video enviando un saludo muy especial a toda esa gente linda de Texas que me pidieron en los comentarios del video anterior que los saludara. Entonces, un saludo especial para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por cada uno de los mensajes de cariño que me dejan, y este saludo especial es para ustedes, para la gente linda de Texas. Y bueno, si no eres de Texas, acuérdate que no pasa nada, me da mucho gusto que estés aquí. Si es la primera vez, muchísimo gusto también. Así que nada, empecemos con el video de hoy. Bueno, el día de hoy les traigo un video que sé que va a dar mucho de qué hablar, que fue petición de uno de mis seguidores y que sé, repito, que muchos de ustedes lo van a encontrar interesante y quizás y espero que les ayude también en todo este tema de la educación de sus hijos. Y me refiero al tema de la educación sexual. Siempre nos estamos enfocando en que nuestro niño desde pequeño diga las primeras palabras, nos preocupamos porque aprenda colores, números, figuras, porque camine cada día mejor, porque socialice con otros niños, y todo eso es muy importante. Pero muy pocas veces nos preocupamos nosotros como padres de tocar puntos y aspectos de la educación sexual, que es tan vital y tan importante para la vida de nuestros hijos y que los va a acompañar durante toda su vida. Entonces, por eso el día de hoy he dedicado este espacio o este video a este tema tan importante y de tanta preocupación por muchos padres. Entonces, el video de hoy lo he titulado La educación sexual y dónde dejamos el amor. Bueno, como les decía anteriormente, saltamos muchas veces este tema, muchísimas veces. Lo saltamos por muchas razones. Primera, porque a veces no sabemos de qué manera enfrentarlo con nuestros hijos, no sabemos cómo vamos a hablar. Otra de las razones porque existen en la sociedad, hay tabú, hay prejuicios, hay toda una serie de mitos acerca de cómo los padres deben abordar este tema con sus hijos. Incluso las veces que se hace de manera inadecuada. Bueno, no todas las veces, pero muchas de las veces que se hace de manera inadecuada y se lleva la sexualidad por un camino que realmente en el futuro de esos niños no los va a ayudar y los va a hacer cometer muchos errores. Primeramente, me gustaría decirle a todos los que me están escuchando que tienen niños, incluso niños pequeños, que no crean que esto es un tema que no tienen que hablar ahora, que no crean que estos son temas que que le tienen que preocupar cuando su hijo sea adolescente. No, estos son temas que debemos empezar a verlos desde los primeros años de vida. Sí, porque desde los primeros años de vida los niños comienzan a interesarse en el sexo opuesto. Desde los 2 años, por ejemplo, los niños comienzan a descubrirse su cuerpo, los niños comienzan a preguntar y de alguna manera en su corto lenguaje a preguntar y a descubrir, por ejemplo, que el cuerpo de mamá es diferente al de papá, que si tú tienes un hijo varón se ve diferente a como te ves tú, etc. Entonces, desde esa edad nosotros debemos comenzar a abordar la sexualidad de una manera educada, de una manera civilizada y sin prejuicios. ¿Cómo? Primeramente abordando la desnudez con un tema como algo normal, y no me voy a entrar mucho en este tema porque quiero que sea motivo de otro video, porque sé que es como se dice, mucha tela por donde cortar. Pero abordar la desnudez de los primeros años de vida de una manera normal. Por ejemplo, explicarle al niño de acuerdo a su edad que sí, que los cuerpos de mamá y papá son diferentes. Explicarle, por ejemplo, darle nombre a las partes de su cuerpo, pero nombres reales. No le pongas nombres ficticios, no le pongas nombre que el día de mañana
no recuerden como algo, vamos a decir, hasta gracioso. Desde los 4 años incluso los niños comienzan también a preguntar si, por ejemplo, mamá va a tener otro bebé, cómo ese bebé está en la barriga de mamá, por dónde va a salir ese bebé, etcétera. Entonces debemos nosotros hablarle de una manera también de acuerdo a su edad, sin darle excesivos detalles, pero de acuerdo a su edad, y decirle primeramente que eso es producto del amor que existe entre mamá y papá, de una relación, y que le pueden explicar incluso por qué parte del cuerpo sale el bebé. Es decir, no se pongan a hacer historias de cigüeña, no se pongan a crearse fábulas y cuentos, porque hoy día, precisamente hoy día, tenemos que estar cada día más actualizados y más reales con nuestros hijos. El internet es un mundo inmenso, un mundo súper amplio, donde los niños hoy día nacen con una habilidad ya incorporada, y se los digo por conocimiento de causa en mi trabajo, niños de 2 y 3 años que agarran un teléfono celular y saben incluso cómo manejar y pasar imágenes, cosa que hace unos años no lo sabían. Por tanto, la tecnología es la mano derecha de ellos. Entonces no creas que lo que tú no digas hoy en casa, tu niño no lo va a saber. Sí lo va a saber, porque va a salir al mundo, porque va a relacionarse con otros niños, con otras personas, y la mayoría de las veces no le van a dar incluso las respuestas a sus preguntas de la mejor manera, de la manera adecuada. Por eso es importante que lo hagas tú. Entonces, desde los primeros años de vida tenemos que ver sexualidad. Desde los primeros años de vida tenemos que educar, por ejemplo, a las niñas y a los niños de igual manera. Desde los primeros años de vida tenemos que enseñar a los niños, por ejemplo, a las partes de su cuerpo, enseñarles que las personas no lo deben tocar, enseñarles qué cosa es una manera inadecuada si alguien lo quiere tocar y dónde lo quiere tocar, enseñarle, por ejemplo, toda una serie o hacer con ellos o tener con ellos toda una serie de conversaciones importantes para educarlos en la sexualidad. Es importante que le enseñes a tu hijo, por ejemplo, qué es tener relaciones sexuales. Por supuesto, ya estamos hablando de otra etapa de la vida, estamos hablando ya incluso de la adolescencia. Cuando empiezan en esa etapa, le tienes que hablar de todos los cambios que está sufriendo su cuerpo, le tienes que empezar a hablar de sexualidad, le tienes que empezar a hablar de sexo, le tienes que empezar a explicar, por ejemplo, a tus hijos que los juegos sexuales también tienen consecuencias, que a partir de un juego sexual, por ejemplo, puede venir un embarazo sin penetración incluso. Le debes enseñar a tus hijos, por ejemplo, cómo evitar un embarazo. Le debes enseñar cómo evitar contraer una enfermedad de transmisión sexual, que muchísimas veces los jóvenes son víctimas de esto, y es increíble cómo incluso no saben siquiera cómo pudieron contraer esa enfermedad de transmisión sexual. Tienes que hablarle de derechos, tienes que hablarle a tus hijos de los derechos que tiene cada persona en el sexo, de que el día que decida, por ejemplo, tener relación con una persona, debe ser por voluntad propia, debe ser porque realmente lo desea, debe ser porque hay una serie de factores que están creados y establecidos para que se lleve a cabo esa relación, no por un problema de, por ejemplo, en la adolescencia, de aceptación de un grupo, o no por un problema de complacer a la otra persona si es que tú realmente no estás convencido. Y para ahí el punto bien importante es de que debes educar a las niñas y a los niños de igual manera. ¿Por qué digo esto? Porque usualmente cuando hablamos de sexualidad con nuestros hijos, los padres, estoy hablando de padres, los hombres, ¿no? Muchas veces tienen un enfoque de la sexualidad con los hijos varones totalmente diferente y errado. En nuestras culturas específicamente hay muchos prejuicios, hay muchos mitos, hay muchas creencias de que, por ejemplo, el varón ya a cierta edad tiene que hacerse un hombre, que la manera de hacerse un hombre es precisamente teniendo sexo con una mujer, etc. Hay muchos padres que incluso promueven eso cuando su hijo, qué sé yo, tiene 15 años, 16, ya están preguntando todo el tiempo cuándo vas a tener una novia o qué vas a tener. Se enorgullecen de saber, por ejemplo, si su hijo le dice que tuvo relaciones sexuales, porque ya eso es como ya ya le puso el cuño, ¿no? De que va a ser un hombre, etc. Entonces estamos abordando el sexo de manera inadecuada.
¿Por qué de manera inadecuada? Porque lo mismo las niñas que los niños tienen que saber que al sexo se llega cuando hay toda una serie de factores que estén creados. Tienen que saber que al sexo se llega cuando hay deseo, pero también ese deseo tiene que ir acompañado de cosas espirituales, tiene que ir acompañado de toda una serie de un conjunto de aspectos para que realmente sea un sexo educado, un sexo saludable y un sexo que realmente le deje cosas importantes en su vida. Entonces los padres tienen que pensar bien ese punto, porque están educando a hijos que son que van a ser esos hombres machistas, que van a ser incluso esos hombres que sienten el derecho de estar con su pareja, aunque ella en ese momento no quiera, pero cuando ellos tienen deseo lo tienen que hacer porque es así, porque la sociedad lo tiene establecido, etc. Por eso es importante que eduques a tus hijos en el derecho que tiene cada cual a decir no, en el derecho que cada uno tiene de decir no quiero, hoy no quiero o ahora no quiero. Lo mismo las niñas que los niños. No tiene nada que ver esto con orientación sexual. La sexualidad tienen que separarla de que, por ejemplo, el hombre piense que el hijo que más novias o mujeres tiene ya está como confirmado, ¿no? Su orientación sexual. Tienen que quitarse toda esa serie de mitos y tienen que hablar más de un sexo real. ¿Por qué? Porque les repito que el internet está afuera, porque les repito que lamentablemente en el internet hay muchas personas que no entran a estos sitios realmente por hobby, sino que entran buscando hijos desorientados, hijos desinformados, presas fáciles para cazar, para hacer de ellos lo que deseen. Por tanto, somos nosotros hoy en día los que tenemos que correr muy a prisa para adelantarnos a que la información, cuando nuestro hijo la reciba, sea primero de nosotros, de una manera adecuada, de una manera realmente fundamentada. Entonces yo te aconsejo a ti, mamá que me ves, aborda el tema de la sexualidad como algo súper importante en la educación de tus hijos. Recuerda que lo que tú estés hoy, el niño que tú estés criando hoy de 4 años, los valores que le estés inculcando, los conceptos, la información que tú le estés dando, lo va a acompañar para toda la vida, porque la educación empieza desde casa. Entonces, aborda estos temas, deja de tabú. Deja de prejuicio. Estoy de acuerdo contigo que es complicado, que son temas que nos hacen sentir incómodos, pero tienes que hablar de eso. Tienes que hablar con las niñas de lo que es menstruar, de lo que es ovular. Tienes que hablar con los niños de lo que es la masturbación. Tienes que hablar con los niños de lo que riesgo que tiene, como decía, los juegos sexuales, de lo que es, por ejemplo, el sexo promiscuo. Tienes que hablar de enfermedades de transmisión sexual, cómo se contraen. Tienes que hablar de los riesgos de todas las variantes que hay en el sexo. Tienes que hablar de eso, de sexo oral, de sexo anal, de todos los peligros que tiene el sexo para las personas, porque ellos son jóvenes y no saben, pero tienen un mundo afuera que está esperando por ellos, un mundo que desean conocer y realmente van muchas veces, tú sabes, desesperados a ese mundo y cometen muchos errores. Piensa cuando eras joven, piensa si en algún momento tuviste alguna experiencia que nunca pudiste comentarle a tus padres, porque hay padres con los que nunca se pudo hablar de sexo, con lo que nunca se pudo decir nada. ¿Por qué? Porque se ve como algo irrespetuoso, se ve como algo que no se debe hablar, y eso es un error, porque si hoy estás educando a tu hijo en que el sexo es algo de lo que tenemos que escondernos, que avergonzarnos, que es irrespetuoso, que es sucio, asimismo tu hijo se va a educar a lo largo de su vida. Y el día que tenga una relación lo va a ver también como algo inadecuado. El día que una persona, por ejemplo, lo toque de manera inadecuada, quizás ni siquiera te lo va a decir, porque se va a sentir culpable. ¿Por qué? Porque eso es algo que tú le has dejado ver, que ni se habla de eso. Eso es algo tan tú sabes, tan oculto, que es mejor ni decirlo. Entonces tu niño no va a tener la confianza de decirte a ti cuando haya sido, por ejemplo, abusado, cuando haya sido sí, porque también tocar a un niño es abusar. No tiene que llegar al sexo para que sea abusado. Tocar a un niño
inadecuadamente también es un abuso. Y cuando digo un niño, puedo decir también a una persona que ya no sea un niño, pero que no esté de acuerdo con lo que en ese momento se le está haciendo. Entonces, mamá y papá que me ves, aquí te dejo este tema. Quizás a muchos se le abran los ojos así de grande por el tema que estoy abordando el día de hoy, pero les repito, súper importante hablar de educación sexual con tus niños. Súper importante educarlos, prepararlos para la vida, prepararlos para el día que decidan tener sexo, que lo hagan por amor. Por eso he titulado el video ¿y dónde dejamos el amor? El día que decidan tener sexo, que no es a llenar una lista de nombres, que no es para que el resto del colectivo de amigos vea lo maduro que soy, que ya soy grande, etcétera. Sino es hacer las cosas que realmente te alimenten tu alma, tu espíritu, y que te dejen esos momentos agradables y bonitos que todos nos hemos llevado en la vida. Esto es todo lo que te traigo por hoy. Espero tus comentarios. Me encantaría que me dijeras si estás enfrentando algún tema de esto con tus hijos, si te cuesta trabajo o si no te cuesta trabajo. Y voy a decir algo importante que olvidaba antes de terminar el video. Hablar de sexo con los hijos no es romper el límite que existe entre padre e hijo. No tenemos que contarle a nuestros hijos experiencias personales de sexo. No tenemos que ser explícitos con eventos y vivencias personales de nosotros con nuestros hijos. No es necesario para educar en la sexualidad que rompamos o que crucemos esa barrera. Entonces, sin más, ahora sí me despido. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho, comparte en tus redes sociales para llegar a otras personas y que me ayudes también a crecer. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales, en todas. Sígueme en mis redes sociales, me encanta contactar e interactuar con las personas que me hablan. Quiero que sepan que yo respondo a todos y a cada uno de los comentarios que me dejan por todas mis redes, así que puedes estar en contacto conmigo. Y si aún te quedan dudas, te voy a invitar a WhatsApp, a un grupo de apoyo de padres que tengo en WhatsApp, donde estarás en contacto directo conmigo, donde voy a responder a cada una de las preguntas que me hagas, con audios, con videos y con toda la información que necesitas para llevar a cabo una educación de la mejor manera. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que tenemos una próxima cita para el próximo video, y que sigan compartiendo conmigo experiencias de la vida. Chao.